Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Vuelvo a leer el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo le invito a que hagamos una oración al Señor. En esta maravillosa noche, Padre, queremos darte gloria, honra, alabanza, bendito Jesús. Pedimos que tú seas bendiciendo cada hogar, cada familia que está allí conectado en esta noche a esta palabra. Bendito Dios, bendice la vida de mis hermanos que están en este lugar. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu gloria, Señor, en medio nuestro. Pedimos que sea tu bendición edificando nuestro corazón en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, hemos estado hablando de humildad y mi corazón se llenó de alegría. En las últimas semanas la iglesia global ponía imágenes de humildad en la página oficial y sentí algo de alegría en el corazón saber esas conexiones espirituales que a veces la iglesia del Señor coincide, pero es Dios el que está poniendo una palabra en el corazón. Dios nos ha estado hablando de humildad y una vez más encuentro otro texto maravilloso en el que Dios dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y como hemos estado recalcando, Dios siempre se manifiesta y muestra quién es Él, y siempre se presenta con su poder, gloria, señala quién es Él. Y dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Pero le pregunta: ¿dónde está la casa? Realmente ninguna casa, no existe templo físico que contenga y encierre la gloria de Dios. Él es tan poderoso, Él es tan grande que no hay un templo que contenga su gloria y su poder. Pero dice la palabra en el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Es decir, está hablando del Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, un Dios glorioso, un Dios poderoso. Pero dice allí que ese Dios hizo todas estas cosas, y me llama la atención como luego hace el énfasis y dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Yo no sé si usted se ha quedado fascinado con los paisajes de la naturaleza, cuando a veces nos quedamos mirando la inmensidad de la creación, cuando miramos sea el mar, sean las montañas, sean los cielos, quedamos admirados de ver la grandeza, el poder de Dios. La palabra dice que ese Dios creador del cielo, de la tierra, de la inmensidad, dice, hizo todas estas cosas, y todas las cosas fueron, dice la palabra. Pero me llama la atención que dice pero. Ese pero siempre será una variable de lo que viene diciendo. Ese pero es un cambio. Está diciendo: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, pero miraré, dice, al pobre y al humilde.
Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es decir, la mirada, la atención de Dios siempre será atraída por un corazón pobre y humilde de espíritu. Y hemos reiterado todas estas semanas, cuando hablamos de pobreza, no está hablando de economía, está hablando de no ser orgulloso, no ser altivo, no ser prepotente, no ser autosuficiente, sino reconocer esa necesidad, esa debilidad, esa carencia humana, que somos barro. Y dice: y miraré a aquel que es pobre. Es decir, el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios de todo el universo, su mirada es atraída y concentrada en corazones pobres y humildes de espíritu. Qué tremendo como el Señor dice esta escritura, como también dice en otro texto: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor y su poder para aquellos que tienen un corazón recto para con Él. Entonces, la mirada del Señor es atraída muchas veces. Y en esta noche yo quiero invitar a que en tu corazón haya esa humildad, esa rendición, esa fe de que puedas atraer la mirada de Cristo a tu vida. Y a veces podemos pensar que tan posible será eso. ¿Qué tan posible es que Cristo me mire? ¿Qué tan posible es que la mirada del Señor sea fijada en mí? Aunque el Salmo dice: te enseñaré a entender, te enseñaré y te haré entender el camino sobre el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, el Señor sí pone su mirada en nosotros, en sus hijos. Hoy escuchaba a alguien decir: no meta a Dios porque Dios está muy ocupado. La esposa decía: Dios mediante, dijo: no lo meta porque está muy ocupado. Pero ese es el corazón del incrédulo, porque el Hijo de Dios sabe que los ojos del Señor están puestos sobre su vida, sobre su caminar y sobre su andar, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios nos está mirando, el Señor nos está mirando. Bien, dice la palabra allí: los ojos de Dios miraron al que tiene corazón pobre. Yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando en esta hora. Lucas capítulo 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, escuche bien, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Escúcheme bien este texto que acabamos de leer, esta historia de Zaqueo. Zaqueo es una persona que, según el versículo 2, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Las dos definiciones de Zaqueo no van con alguien pobre y humilde, ni financiera ni quizás del corazón, porque la Biblia dice que era un hombre jefe de los publicanos y rico. En aquel entonces el imperio se financiaba a través de los impuestos, altos impuestos, y una carga sobrepesada de impuestos sobre el pueblo judío. Y lo peor que le podía pasar a alguien era tener un familiar cobrador de impuestos o publicano. Es como si
hubiese traicionado su nación, es como si hubiese traicionado su patria y estuviera recogiendo impuestos para el imperio, recogiendo impuestos para el imperio romano. Aclaro, no sea que suene como un discurso chavista. Recogiendo el impuesto para el imperio romano. Esa era la función de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Entonces era una persona rechazada por los mismos judíos, porque se consideraba una persona traicionera con su propia nación, traicioneros con su propio pueblo. Pero fuera de eso, tenía este trabajo, pero era rico. La conclusión, y más adelante lo vamos a entender, es que usaba su trabajo posiblemente para enriquecerse, porque el sueldo no le daba para ser rico, publicano y rico, pero era el jefe de los publicanos. Habla de trayectoria, habla de recorrido, habla de estatus, de jerarquía que logró quizás con muchos años, y a través de todo ese ejercicio enriqueció. Algo así como un funcionario de la DIAN, ¿verdad? Enriquecido, jefe, un hombre con una posición. Pero estas definiciones y características no lo harían un candidato para aplicar a lo que acabamos de leer, que el Señor mira a los pobres de espíritu y mira a los humildes. De hecho, pasajes atrás, 2 capítulos atrás, Jesús le acaba de decir a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojal de la aguja que un rico entrar a los reinos de los cielos. Entonces, aquí la palabra del Señor está describiendo un hombre que no tendría posibilidades de llamar la atención de Jesús. Es un traicionero, es un pecador, cobrador de impuestos. Fuera eso, es un hombre quizá que se ha enriquecido a costillas de la trampa. Pero dice la Biblia: y sucedió que ese varón llamado Zaqueo, publicano y rico, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces vemos a un hombre bajito, pequeño, pero tiene algo en su corazón, tiene una inquietud. Dice: procura ver quién es Jesús. Está inquieto por conocer a Jesús. Igual que todos los personajes cuando leemos en el Nuevo Testamento, parecía que la fama del Señor se difundía tanto que la gente se inquietaba. Como la mujer del flujo oyó hablar de Jesús, Bartimeo oyó que era el nazareno el que pasaba. Siempre parten de una referencia, y es entendible por la fama de Jesús que se había extendido. La fama del Señor se había propagado, y este hombre publicano, jefe, rico, deseaba ver quién era Jesús. Pero ese deseo no es solamente un deseo de chisme. Ese deseo no es solamente un deseo de curiosidad. Ese deseo no solamente es un deseo de duda o inquietud. ¿Quién será Jesús? No, ese deseo lo lleva a hacer acciones. Ese deseo lo lleva a manifestarlo de una manera tremenda. Dice la Biblia, versículo 4: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Eso explica que ese deseo de querer ver quién era Jesús le provocaba acciones que doblegaban su reputación de rico y de jefe. Que usted vea corriendo al mensajero es normal, pero que vea corriendo al jefe no lo es. Que usted vea corriendo al pobre es normal, pero que vea corriendo al rico no lo es.
Entonces esto hace de que el deseo que él tenía de ver quién era Jesús lo llevó a hacer acciones que doblegaban su reputación, que doblegaban lo que él era, pero que ese deseo era mayor que lo que él en ese momento era. No le importó verle, que le vieran correr, no le importó que lo vieran subiéndose a un árbol. Mire cómo aplica. Entonces ahora sí empieza a ver algo en su corazón especial y diferente. Entonces empieza a ver una actitud en su corazón por el Señor distinta. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos capaces de renunciar a nuestra comodidad, a nuestro estatus, al qué dirán, al qué pensará mi amigo, al qué pensará mi familiar? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer acciones que dobleguen eso, ese orgullo, a la crítica, aún a nosotros mismos? Este hombre tenía impedimentos para acercarse a Jesús. El impedimento que siempre vimos en la mayoría de los personajes del Nuevo Testamento con Cristo. La mayoría tenía que enfrentar la adversidad de la multitud, porque a Jesús su fama le hacía que le siguieran multitudes, y acercarse a él no era fácil. Siempre había miles de personas haciendo fila para hablar con él, para recibir un milagro, pero el Señor a todos respondía, a todos atendía. Pero muchos doblegaron las multitudes, superaron las multitudes. Muchos superaron las multitudes haciendo diversas cosas. Bartimeo gritaba. La mujer, no dice la Biblia, pero se escabulló en la multitud hasta tocar el borde de su manto. Y así por el estilo vemos hombres queriendo sobrepasar, superar ese obstáculo con tal de acercarse a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué superamos nosotros por estar con Jesús? ¿Cuántas personas en este tiempo no han dejado de congregarse, tanto virtual como físicamente, porque no son capaces de superar algunas cosas que podrían hacerlo? Mas Jesús puede esperar, mas la cita con Dios puede esperar. Siempre Dios mirará los corazones de las personas. Y este hombre era bajito. Este hombre, habían multitudes, tenía un estatus, jefe, rico. Mas sin embargo todo eso empieza a pasar a un segundo plano, porque empieza a haber un deseo en su corazón, empieza a haber un anhelo, y es ver a Jesús, acercarse, conocerlo, estar cerca de él. Corre, se sube al árbol porque sabe que Jesús va a pasar por ahí. Cuando alguien, escúcheme bien, cuando alguien actúa de esta manera, cuando alguien hace cosas, supera obstáculos con tal de llegar a Jesús, cuando alguien es capaz de doblegar todas las circunstancias que lo quieren impedir acercarse a Jesús, pero finalmente lo logra, nunca pasará desapercibido ante la mirada del Señor. Él mirará y Él exaltará ese corazón de esa persona que lo hizo. Nunca el Señor pasará desapercibido lo que tú y yo hacemos por estar con Él. Yo he escuchado testimonios de personas, mujeres, que su esposo no viene a la iglesia, pero se levantan muy temprano el domingo, hacen todo lo que tienen que hacer con tal de ir al lugar de adoración, sin que haya problemas en casa. Personas que suspenden sus trabajos, lo que estén haciendo por un momento, porque quiero estar con el Señor. Jesús mira nuestros corazones. Dile al que está ahí a tu lado: Jesús mira tu corazón. Los que están ahí en casa, Jesús mira tu corazón. Jesús está mirando tus actitudes. Jesús está mirando qué haces frente a las circunstancias, qué haces frente a los obstáculos.
¿Hasta dónde llega tu deseo? ¿Hasta dónde llega tu anhelo? ¿Hasta dónde llega tu decisión de estar cerca, de amarle, de servirle? ¿Hasta dónde? Entonces aquí se cumple en el versículo 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo. Jesús se detuvo. A mí siempre me impacta cuando Jesús se detiene, porque note que siempre hay algo especial que lo detiene y que capta su corazón y su atención. Jesús se detuvo y se autoinvitó. Pero esta es una autoinvitación que no ofendió a Zaqueo, sino que lo honró y lo privilegió. Porque depende quién se autoinvite, ¿verdad? Si un amigo nuestro, un cercano, se autoinvita, es bienvenido a casa, nos pasa lo de Zaqueo, nos sentimos contentos, felices. Pero si es alguien desagradable al que tú no quieres y se autoinvita, eso ofende, ¿verdad? Siempre hemos tenido a alguien que se autoinvita y es todo un desafío. Uno no sabe cómo decirle qué, cómo le saco el cuerpo. Y a veces la gente empieza a imaginar, a ver, ¿qué le invento? ¿Qué me invento? Creo que todos hemos estado en algún momento en una situación así, que alguien se autoinvite y diga. Pero en este caso la Biblia dice que Jesús se detuvo, alzó su mirada y le dijo: usted, el que está ahí, Zaqueo. ¿Cómo supo el nombre? ¿Verdad? En aquel día no había Facebook ni redes para tener amigos en común. Pero el Señor nos llama por nombre, el Señor mira, el Señor conoce, el Señor iba pasando. Es más, yo creo que el Señor desde antes, cuando lo vio, yo creo que el Señor lo vio corriendo. Digo, allá va ese chiquitín. No vio al publicano, no vio al rico, no vio al recaudador de impuestos, al rechazado, no vio al ladrón, no vio al tramposo. Vio al que quería estar cerca de él, al que quería conocerle, al que quería conocerle y tenerle en su casa. A ese vio Jesús. Que el Señor hubiese podido pasar de largo. De hecho, la gente, los fariseos, el común, quería que Jesús pasara de largo y no atendiera a un pecador de esa índole. Pero dice la escritura que Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Le llama por nombre, se autoinvita y le dice: quiero ir a tu casa. Algo había en el corazón de Zaqueo, pero eso siempre se hace evidente, siempre se hace manifiesto. Con nuestras acciones eso se hace manifiesto, porque no hay alguien que pretenda capturar y llamar la atención de Jesús. No hay alguien que pretenda capturar, atraer la presencia y la mirada de Cristo siendo indiferente, siendo insensible, dejándolo en un segundo plano, restándole importancia. Un corazón así, ¿qué mirada o qué va a detener o qué va a traer del corazón del Señor? Es alguien que logra hacer cosas que marquen ese deseo, que marquen esa fe, y son acciones de fe. Y dice versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso habla de que Zaqueo le dio un privilegio, se sintió honrado de que Jesús decidiera ir a su casa. Y dice la escritura, versículo 7: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero al Señor no le importó la murmuración, al Señor no le importó el que dirán.
Al Señor no le importa lo que la gente diga de nosotros. Al Señor no le importa lo que las marcas que las personas tengan socialmente. El Señor mira el corazón. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, pero sus ojos miran a los pobres de espíritu y humildes. Ahí es donde la mirada del Señor se concentra, ahí es donde Él mira. Y este hombre, a pesar de su condición, a pesar de su riqueza, doblegó todo eso y tuvo actitudes de humildad y tuvo actitudes de necesidad. Tuvo acciones que demostraban la necesidad que él quería a Jesús. Y dice la escritura, versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, cuadruplicado. La presencia y la gloria de Cristo vinieron a esta casa. La presencia y la gloria de Cristo visitaron a Zaqueo. Y como hemos hablado estos viernes, y a donde llega Cristo, trae bendición, trae salvación, trae libertad, trae victoria, vida nueva. Porque eso es lo que su presencia siempre viene y trae cuando es anhelado, cuando es deseado. Eso es lo que Él trae. Vuelvo y le digo, los que creen que Él es carpintero solo esperan muebles, pero los que creen que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, pueden esperar bendición y grandes recompensas de Él en el nombre de Cristo Jesús. Dale ese aplauso a Jesús. Y dice el Señor, versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúcheme bien, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ojo, porque todo el mundo está perdido, pero solo los corazones que tienen esa fe, solo los corazones que son capaces de demostrar ese interés, ese amor, esa importancia por Cristo, van a recibir una transformación y una bendición como esta en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarle en esta hora a que evaluemos nuestro corazón. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por acercarnos a Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos en doblegarnos, en humillarnos por estar con Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos en correr, subir un árbol, ser señalados, hasta burlados, con tal de estar con Jesús? Pero esos son los corazones que el Señor mira. Esos son los corazones que el Señor exalta y levanta. La presencia de Cristo en esa cena, porque la Biblia dice que puesto en pie, es decir, ya estaba transcurriendo la cena, Jesús estaba en ese hogar y empezó a suceder algo en el corazón de Zaqueo. Entre más estamos cerca, más nos damos cuenta quién es Él y más nos damos cuenta de nuestra necesidad. Entre más estamos cerca del Señor, más nos damos cuenta de su gloria, más nos damos cuenta de su poder, de su presencia, de su santidad, y más empieza a salir lo que somos, más empieza a brotar la necesidad, más empieza a brotar nuestros defectos, nuestros pecados, y ahí es donde empieza a tomar la persona la decisión. Ante tanta gloria, ante tanta presencia, la respuesta fue: Señor, tomo una decisión. Hoy, si he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces, y voy a devolver todo lo que voy a corregir, voy a enmendar
Voy a enderezar mis caminos, voy a enderezar mis pasos. Pero ¿qué produjo eso? La presencia y la gloria de Cristo. Entre más yo me acerco a Cristo, entre yo me acerco a Él, más transformación y vida viene a mi vida en el nombre de Jesús. Más cosas maravillosas empiezan a suceder dentro de mí. Pero entre más distante yo esté, entre más lejano yo esté, pues más difícil va a ser transformado y tocado. Aquí es donde se marca la diferencia. Aquí es donde vemos las cosas distintas. Yo te invito a que en esta noche te coloques de pie en el nombre de Jesús. Aún en casa yo te invito a que dispongas tu corazón y oremos.